Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, porque a mí me fascina. Vamos a hablar de redoble de tambores, por favor. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Pero hoy no vamos a hablar de la serie, sino de algo mucho más jugoso. Kerem confiesa que los ojos de Hande lo hipnotizan. Descubriremos el secreto detrás de esa mirada. Prepárense porque vamos a analizar entrevistas, momentos detrás de cámaras, gestos, miradas, todo. Intentaremos descifrar qué hay detrás de esa conexión tan especial que vimos en pantalla y que, seamos honestos, muchos de nosotros pensamos que traspasó la ficción. Antes de que me lance de lleno a este chismecito bueno, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, que siempre están cargados de salseo, noticias y mucho amor por nuestras series y actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar por el principio. La química entre Kerem y Hande en Senkalkam era innegable. Desde el primer episodio, la pantalla parecía que iba a explotar de tanta tensión romántica. Y claro, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Alimentados por fotos robadas, comentarios en redes sociales y sobre todo, por esas miradas intensas que se dedicaban el uno al otro. Recuerdo perfectamente una entrevista que le hicieron a Kerem poco después del éxito arrollador de la serie. Le preguntaron directamente sobre Hande y, aunque intentó ser diplomático, sus palabras y su lenguaje corporal lo delataron. Dijo algo así como: Hande es una persona increíble, una actriz talentosísima y una compañera de trabajo maravillosa. Es muy fácil trabajar con ella y nos entendemos a la perfección. Hasta ahí, todo normal. Pero luego añadió algo que nos hizo a todos saltar de la silla: sus ojos son realmente hipnóticos. Tienen una profundidad que te atrapa y te hace querer saber más. ¡Boom! Ahí lo tienen. Confirmación indirecta, pero confirmación al fin y al cabo. Kerem admitiendo que los ojos de Hande lo hipnotizan. Pero, ¿qué hay detrás de esa hipnosis? ¿Cuál es el secreto de esos ojos que parecen tener su propio lenguaje? Para empezar, Hande tiene unos ojos enormes y expresivos. Su color, un marrón avellana precioso, cambia según la luz y su estado de ánimo. Pueden ser dulces y tiernos, pero también intensos y desafiantes. Y ella sabe usarlos a la perfección. Su mirada es una de sus armas más poderosas como actriz. Pero no se trata solo de la belleza física de sus ojos. Hay algo más profundo, algo que tiene que ver con su personalidad y su forma de conectar con los demás. Hande es una persona muy sensible y empática. Se preocupa genuinamente por las personas que la rodean y eso se refleja en su mirada. Cuando te mira, te hace sentir que te está escuchando de verdad, que le importas. Y eso es algo que Kerem percibió desde el principio. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que valora mucho la honestidad y la autenticidad en las personas. Y Hande sin duda es una persona auténtica. No tiene miedo de mostrar sus emociones y eso la hace aún más atractiva. Además, la conexión que tenían Kerem y Hande en el set era innegable. Pasaban muchísimas horas juntos, trabajando codo a codo, creando esos personajes que tanto nos enamoraron. Y en ese proceso inevitablemente se conocieron a un nivel más profundo. Compartieron risas, lágrimas, frustraciones, éxitos. Y todo eso fortaleció su vínculo y lo hizo aún más evidente en sus miradas. Recuerdo un vídeo detrás de cámaras donde se ve a Kerem y Hande ensayando una escena romántica. Están muy cerca el uno del otro, casi rozándose. Se miran a los ojos y se ríen. Se nota que hay una tensión palpable entre ellos, pero también una gran complicidad. Y en ese momento Kerem le dice a Hande algo en voz baja, que no se escucha bien en el vídeo. Pero por la reacción de Hande, que se sonroja y le da un pequeño empujón juguetón, se intuye que le dijo algo bonito. Y es que Kerem no es ajeno a los cumplidos. Es un hombre encantador y muy atento con las mujeres. Pero con Hande parecía que era diferente. Sus halagos eran más profundos, más sinceros. Parecía realmente fascinado por ella. Otra cosa que noté es que Kerem siempre la miraba con admiración. No solo como una compañera de trabajo, sino como una mujer. Se le veía orgulloso de sus logros, la apoyaba en sus proyectos y siempre estaba ahí para animarla. Y eso, por supuesto, se reflejaba en sus miradas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto de los ojos de Hande? Creo que no hay una sola respuesta.
Es una combinación de factores: su belleza natural, su expresividad, su sensibilidad, su autenticidad y la conexión especial que tenía con Kerem. Y es que, seamos honestos, todos tenemos a alguien que nos hipnotiza con la mirada. Alguien cuyos ojos nos atraen como un imán y nos hacen perdernos en su interior. Y para Kerem, esa persona era Hande. Aunque su relación terminó, el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron en pantalla y fuera de ella sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es que aunque ya no estén juntos, la química que tenían era innegable y sus miradas siempre serán recordadas como una de las más intensas y románticas de la televisión turca. Creo que una de las claves para entender por qué los ojos de Hande hipnotizaban a Kerem es que ella proyectaba una gran seguridad en sí misma. Hande es una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de perseguirlo. Es independiente, trabajadora y muy talentosa. Y esa seguridad se transmite a través de su mirada. Te hace sentir que puedes confiar en ella, que es una persona fuerte y capaz. Además, Hande tiene una sonrisa preciosa que ilumina todo su rostro. Y cuando sonríe con los ojos, la mirada se vuelve aún más cautivadora. Es una sonrisa genuina, que nace del corazón. Y eso la hace aún más irresistible. Y no olvidemos que Hande es una persona muy divertida y espontánea. Le encanta reírse y hacer reír a los demás. Tiene un gran sentido del humor y eso la hace aún más atractiva. Y esa alegría se refleja en su mirada. Te contagia su buen humor y te hace sentir bien. Creo que Kerem se sentía atraído por todas estas cualidades de Hande. La veía como una mujer completa, con una personalidad arrolladora y una belleza natural que lo cautivaba. Y por eso sus ojos lo hipnotizaban. También es importante mencionar que Hande tiene una gran conexión con la naturaleza. Le encanta pasar tiempo al aire libre, rodeada de árboles y animales. Y esa conexión con la naturaleza se refleja en su mirada. Te transmite una sensación de paz y tranquilidad. Te hace sentir que estás en contacto con algo más grande que tú mismo. Y esa conexión con la naturaleza también se refleja en su estilo de vida. Hande es una persona muy consciente de la importancia de cuidar el medio ambiente y proteger a los animales. Y eso la hace aún más admirable. Creo que Kerem compartía esta misma conexión con la naturaleza. Él también es una persona muy consciente de la importancia de cuidar el planeta y proteger a los animales. Y por eso quizás se sentía aún más atraído por Hande. Además, Hande es una persona muy creativa. Le encanta pintar, dibujar y escribir. Tiene una gran imaginación y una mente muy abierta. Y esa creatividad se refleja en su mirada. Te hace sentir que puedes explorar nuevas ideas y descubrir nuevos mundos. Y esa creatividad también se refleja en su trabajo como actriz. Hande siempre busca nuevos retos y no tiene miedo de interpretar personajes diferentes. Siempre está dispuesta a experimentar y a dar lo mejor de sí misma. Creo que Kerem admiraba mucho la creatividad de Hande. Él también es una persona muy creativa y siempre está buscando nuevas formas de expresarse. Y por eso quizás se sentía aún más conectado con ella. En resumen, los ojos de Hande son una ventana a su alma. Reflejan su belleza interior y exterior, su personalidad única y su conexión especial con el mundo que la rodea. Y por eso hipnotizaban a Kerem Bürsin. Y es que al final, todos nos sentimos atraídos por las personas que nos muestran su verdadero yo. Por las personas que son auténticas, honestas y que no tienen miedo de ser vulnerables. Y Hande Erçel es sin duda una de esas personas. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los ojos de Hande son realmente hipnóticos? ¿Cuál creen que es el secreto de su mirada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Hemos explorado la confesión de Kerem sobre los ojos de Hande, desentrañando un poco el misterio detrás de esa mirada cautivadora. Vimos cómo la belleza, la personalidad, la autenticidad y la conexión especial entre ellos contribuyeron a esa hipnosis que Kerem admitió sentir. Recuerden que la belleza está en los ojos del que mira, y lo que Kerem vio en la mirada de Hande era algo muy especial, una conexión que trascendió la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que se hayan divertido y aprendido algo nuevo. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que explorara en el futuro y por supuesto, déjenme saber qué piensan sobre la mirada de Hande. ¿Les parece hipnótica? ¿Conocen a alguien con una mirada así? Quiero saberlo todo.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este chismecito bueno y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los espero en mi próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que aún no hemos terminado. Este chismecito está muy bueno para dejarlo ir tan pronto. Profundicemos un poco más en esos momentos clave, en esas pequeñas pistas que nos dejaron entrever la magia que existía entre Kerem y Ander, y que, seamos sinceros, muchos de nosotros seguimos esperando que reviva. Volvamos a esa entrevista que mencioné al principio, la que detonó todo este análisis. Rebuscando en los archivos, pude encontrar un extracto más detallado de las declaraciones de Kerem. Después de mencionar lo talentosa y maravillosa que era Ande como compañera, hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Y luego, con una sonrisa que denotaba sinceridad, añadió: es difícil explicarlo cuando la miras a los ojos, sientes que te adentras en un mundo. Hay tanta emoción, tanta historia, es como si estuvieras leyendo un libro abierto. Y es imposible no sentirte atraído. Un libro abierto. ¡Qué metáfora tan perfecta! Kerem no solo estaba hablando de la belleza física de los ojos de Ande, sino de la profundidad de su alma, de la transparencia con la que se mostraba al mundo. Y eso, mis queridos suscriptores, es algo que muy pocas personas logran transmitir. Y es que a lo largo de su carrera, Ande ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Ha interpretado personajes complejos con matices, que requieren una gran sensibilidad y capacidad actoral. Y en cada uno de esos papeles, ha logrado conectar con el público de una manera auténtica, haciéndonos sentir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Recuerdo especialmente su papel en Nazice, donde interpretó a una joven que busca venganza por la muerte de su familia. Era un personaje oscuro, atormentado, pero Ande logró transmitir su vulnerabilidad y su humanidad, haciéndonos empatizar con ella a pesar de sus errores. Y en cada escena, sus ojos transmitían el dolor y la determinación de Azize, haciéndonos sentir la intensidad de sus emociones. Pero volviendo a Senkalkam, la serie que catapultó a Kerem y Ande al estrellato internacional, es innegable que la química entre ellos era palpable. Y no solo en las escenas románticas, sino también en los momentos de comedia, en las discusiones, en las miradas de complicidad. Era como si estuvieran conectados a un nivel que iba más allá del guión, como si se entendieran con solo mirarse a los ojos. Y es que durante el rodaje de la serie, Kerem y Ande pasaron muchísimas horas juntos, trabajando codo a codo, compartiendo experiencias, riendo y llorando. Y en ese proceso inevitablemente se conocieron a un nivel más profundo, descubriendo sus fortalezas, sus debilidades, sus sueños y sus miedos. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los personajes de Eda y Serkan empezaron a influir en sus propias personalidades, y las emociones que sentían en la pantalla se trasladaron a sus vidas personales. Recuerdo que, durante una entrevista, le preguntaron a Ande si se identificaba con su personaje de Eda. Y ella respondió: Eda es una mujer fuerte e independiente y que lucha por sus sueños. Y en ese sentido me siento muy identificada con ella. Pero también es una persona muy sensible y vulnerable, y a veces me cuesta conectar con esa parte de ella. Y es que, como todos sabemos, Ande ha tenido que enfrentar muchos desafíos en su vida personal, incluyendo la pérdida de su madre, que fue un golpe muy duro para ella. Y esa experiencia la ha hecho aún más sensible y empática, y eso se refleja en su mirada. Pero no solo Ande se vio influenciada por su personaje. Kerem también reconoció que Serkan Bolat, el personaje que interpretó en Senkalkam, lo había cambiado. En una entrevista dijo: Serkan es un hombre muy frío y calculador, que tiene miedo de mostrar sus emociones. Y al principio me costó mucho conectar con él. Pero poco a poco fui descubriendo su lado más vulnerable y humano, y aprendí mucho de él. Y es que a lo largo de la serie vimos cómo Serkan Bolat se transformaba gracias al amor de Eda, dejando atrás su coraza y abriéndose a las emociones. Y esa transformación se reflejó en la mirada de Kerem, que se volvió más suave, más cálida, más sincera. Y es precisamente esa sinceridad lo que hizo que la conexión entre Kerem y Ande fuera tan especial. Ambos se mostraron tal como eran, sin máscaras ni pretensiones, y eso permitió que surgiera una relación auténtica y profunda. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles, y la de Kerem y Ande no fue la excepción. Después de 1 año y medio de romance, la pareja decidió separarse, dejando a sus fans con el corazón roto.
Pero a pesar de la tristeza, muchos de nosotros seguimos guardando la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química que existió entre Kerem y Hande es innegable, y sus miradas siempre serán recordadas como una de las más intensas y románticas de la televisión turca. Y hablando de miradas, ¿recuerdan ese momento en el que Kerem le dijo a Hande en voz baja algo que no se escucha bien en el vídeo? Pues bien, investigando un poco más, pude encontrar algunas teorías sobre lo que le dijo. Algunos fans creen que le dijo algo como, «Eres preciosa» o «Me encanta tu sonrisa». Otros, más osados, sugieren que le dijo algo más subido de tono, como, «Estoy loco por ti» o «No puedo dejar de mirarte». Pero sinceramente creo que lo que le dijo no importa tanto como la reacción de Hande. Su sonrojo, su sonrisa tímida, su pequeño empujón juguetón, todo eso revela que lo que le dijo Kerem la tocó en lo más profundo de su corazón. Y es que a veces no son las palabras lo que importa, sino la forma en que se dicen, el tono de voz, la mirada que acompaña las palabras. Y en ese momento Kerem y Hande estaban conectados a un nivel tan profundo que no necesitaban palabras para comunicarse. Y es precisamente esa conexión lo que hacía que sus miradas fueran tan hipnóticas. No eran solo dos actores interpretando un papel, eran dos personas que se amaban y que se lo demostraban con cada mirada, con cada gesto, con cada sonrisa. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esos momentos mágicos seguirá vivo en la memoria de sus fans. Y es que, como dice el refrán, el amor verdadero nunca muere. Y quizás, algún día, Kerem y Hande vuelvan a encontrarse y a revivir esa magia que tanto nos enamoró.